¿Saben dónde quedó la cabeza?, dijo el detective al oficial de policía mientras juntos contemplaban el cadáver de una joven mujer en un basural en las afueras de York. Sí, acompáñeme, respondió. Ambos caminaron sobre la ensangrentada y sucia tierra mezclada con basura unos 30 metros hacia el noroeste. El olor era casi insoportable. Aquí está, dijo el oficial cuando llegaron cerca de la cabeza cercenada de la mujer. Dios. El hombre que ha hecho esto es una bestia, dijo mientras se agachaba a contemplar mejor el corte. ¿Por qué habrá escondido la cabeza? Se distrajo unos segundos porque notó algo extraño. ¿Tan mal?, prosiguió. ¿Me puede pasar las pinzas? El oficial asintió con la cabeza. Mientras el hombre volvía a la patrulla para buscar las pinzas, el detective por su parte extrajo de la abierta yugular del cuello un papel totalmente impregnado en sangre, un papel, escrito muy toscamente las palabras ¿te gusta? Aquí las tiene, interrumpió el oficial. Gracias, tengo una inquietud, dijo mientras tomaba las pinzas que el oficial le ofrecía y, mostrándole el papel preguntó, ¿tienen algún sospechoso? Sí, su nombre es Stephen Johnson, un esquizofrénico pretendiente de la mujer constantemente ignorado por la víctima. Últimamente se puso más loco que de costumbre, y la mujer siguió ignorándolo, lo que desencadenó en esto. Ah, ya veo dónde está. En la estación de policía. ¿Podemos ir? Claro. Luego de esto ambos se encaminaron a la estación de policía en la patrulla. El oficial conducía y un incómodo y abrumante silencio comenzó a adueñarse de ambos. El detective rompió dicho silencio con una pregunta. ¿Cómo está su familia, oficial? Señor, ¿no recuerda? Usted estuvo ahí, dijo, tartamudeando un poco. ¿Qué le ocurre? El incendio, dijo recordando aquel incendio que en circunstancias extrañas consumió a toda su familia y que él no pudo olvidar. Nunca hubo un culpable. Ah, claro, dijo el detective, aunque no se acordaba. El silencio anterior volvió a hacerse presente, esta vez más fuerte que nunca. Finalmente llegaron a la estación. Era un día caluroso, así que el detective decidió sacarse su chaquetón café y colgarlo en un perchero de madera mientras preguntaba. ¿Dónde se encuentra el sospechoso? Si camina por ese corredor, dijo apuntando con el dedo a una puerta metálica color verde oscuro con una pequeña abertura rectangular, verá una gran ventana y una puerta como esa. Ahí es. El detective caminó por aquel corredor, vio la ventana por la cual se podía ver del otro lado una habitación de 10 metros cuadrados por 3 de altura, iluminada por una ampolleta que colgaba de un cable en el techo. Las murallas, el piso y el cielo eran al igual que el corredor de gris hormigón, y dentro solo una mesa de madera y dos sillas igualmente de madera, unas de las cuales estaba ocupada por un hombre esposado, un hombre de piel pálida, delgado de aspecto enfermizo, pero sus ojos eran de un color gris muy claro. Sus ojos eran grandes y lo observaban mientras él examinaba todo. Seguramente eso era lo peor. Luego de mirar al hombre un rato, el detective quiso entrar, abrió la pesada puerta metálica que rechinó mientras se movía, sus pies sonaban por cada paso que daba, se sentó y luego de un tiempo preguntó. ¿Cómo se llama? Usted ya lo sabe, dijo el esquizofrénico con una profunda voz que invadió los oídos temerosos del detective. Bueno, voy a ir directamente al punto, dijo después de observar otros segundos sus ojos. ¿Usted mató a Mary Fields? Esa mujer, dijo, como recordando algo, esa maldita mujer, por su culpa, ella me arruinó la vida, agregó con ira. ¿Y por eso la mataste? Yo no la maté. Esas palabras hicieron pensar al detective. Me contaron que eres esquizofrénico, dijo luego de unos segundos. Y también soy inocente. Todas las pruebas apuntan a que tú lo hiciste. ¿Qué pruebas me das tú de lo contrario? Ambos quedaron en silencio. Luego de esa corta conversación el detective se levantó y caminó hacia la misma puerta por la que entró. Cuando abrió esta, entre aquellos rechinidos se escuchó la voz del hombre. Detective, creo que usted debería juzgarse un poco antes de juzgar a los demás. Nunca más esas palabras se le borrarían de la mente al detective. Salió de la habitación y se dirigió donde el oficial. No confesó nada, pero alguien tiene que pagar por el homicidio de la mujer. Pasaron 5 días luego del juicio del hombre, la pena, muerte en la horca.
Este día es el aniversario del matrimonio del detective, sin embargo, ni las fiestas ni las dichas le pueden sacar de la cabeza aquellas palabras que le dijo el hombre. Era un alegre día de fría reflexión, el detective decidió salir un rato, a pensar, cuando volvió solo se encerró en su cuarto, se acostó en su cama y meditó. Soy un hombre malo, pensaba, no debía acusar a aquel hombre, ¿por qué lo hice? ¿Cuándo lo hice? Se preguntaba, extrañado, cuando de pronto se escucharon unos leves golpes que rebumbaron en toda la habitación, rompiendo el silencio. ¿Puedo pasar? Esperó unos segundos la mujer, al no obtener respuesta alguna solo abrió la puerta despacio, dejando entrar todo el bullicio del piso de abajo, bullicio causado por muchas personas, hablando. ¿Qué pasa, Jack? Dijo la mujer cerrando la puerta lentamente como la abrió, con el pie, porque ambas manos las tenía ocupadas con copas largas llenas de whisky. ¿Sigues pensando en aquel hombre? No puedo evitarlo. Por favor, ya que es nuestro aniversario de bodas, hoy cumplimos 7 años juntos. Ya lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Dijo entre lágrimas, la mujer se le acercó y se sentó junto a él ofreciéndole una copa que tenía. ¿Puedes bajar?, dijo sonriéndole. Al bajar el detective, quien en sus tiempos libres se llamaba Jack, se olvidó de sus demonios y cambió totalmente su parecer. La fiesta organizada era muy bella, sin duda no planeaban celebrar su aniversario de manera personal, muchas personas de la alta sociedad estaban presentes, el hijo del matrimonio jugaba contagiado del célebre ambiente, Lady Burnett y Lord Black conversaban acerca del novedoso invento llamado electricidad, una pequeña orquesta tocaba vals, el matrimonio no escatimó gastos. Sin embargo, esa felicidad se vio bruscamente interrumpida por un fuerte golpeteo a la puerta, todos los invitados estaban ya, así que esto resultó muy extraño, el detective fue a abrir la puerta, el oficial junto a unos policías se encontraban frente a frente con él, el detective preguntó. ¿Qué ha pasado? Hubo otro asesinato. La fiesta se interrumpió bruscamente y el detective tuvo que acudir a la nueva escena de otro brutal crimen. Un callejón entre edificios se convirtió en dicha escena, la víctima fue Howard Archibald, un hombre de la alta sociedad, conocido por muchos por ser alguien extremadamente problemático, tal vez por morbo o porque en realidad era alguien con problemas mentales. Pero ahora se encontraba tendido en el frío suelo sobre un charco de su sangre, hecho casi una masa de carne que en algún momento fue un hombre. El detective luego de inspeccionar la escena encontró, dentro de uno de los cortes provocados por un cuchillo, doblado, otro papel, que ahora decía es mi regalo. El detective se asustó mucho al saber que este asesino seguía suelto. Pero peor aún, se asustó porque supo que condenó a un inocente. Conteniendo las lágrimas, maldiciendo dentro de sí preguntó. ¿Hay testigos? Sí señor, una señora que vive en uno de estos edificios. Juntos caminaron dentro de uno de los edificios, hasta una puerta abierta, dentro de la habitación estaba una mujer, muy asustada y choqueada. Y cuando vio entrar al detective, se puso a gritar descontroladamente intentando ocultarse detrás de un sillón. Pronunciando desesperadamente. Él fue. Él fue. Él fue. Entre varios policías tomaron a la mujer de pies y manos, el oficial se asustó mucho y le dijo al detective que esperara un momento afuera. Él tuvo que hacerlo. Pasaron varios minutos y el oficial salió, transpirado y cansado, dijo. Esa mujer dice que fuiste tú, no deja de repetirlo. No puede ser, yo no fui, tú no puedes creer eso, ¿o sí? No, no lo creo, pero, aquí hay algo muy extraño, el asesino, sea quien sea tiene algo que ver contigo, piensa en las notas. Lo tengo presente. Gritó, pero no pude ser yo, se detuvo, recordando algo, un momento de su vida casi olvidado. Pasaron unos segundos y dijo. No pude ser yo pero, ¿hay alguien mi hermano? No lo recuerdo con claridad, dijo, cuidando y pensando cada palabra que salía de su boca, él desapareció hace mucho de mi vida, siempre fue muy parecido a mí, él no tenía ningún tipo de aprecio hacia nadie él se detuvo, porque recordó algo muy perturbador, desde niños él me ha odiado, unas lágrimas se escaparon de sus ojos, nunca supe por qué pero él siempre me ha odiado siempre me ha odiado.
La investigación fue iniciada ese mismo día, todas las pruebas apuntaban al hermano gemelo del detective. La noche siguiente él se sentó frente a una mesa iluminado solo por una débil vela. Comenzó a recordar y a escribir todo lo que sabía acerca de su hermano. No pudo recordar mucho, puesto que su memoria nunca fue buena. La mañana siguiente el detective se despertó entre papeles, con la cabeza sobre la mesa, uno de sus cuadernos casi sin hojas estaba tirado al lado de una pata de la mesa. Se levantó con algo de dolor de cabeza, revisó algunos de los papeles, en uno de estos estaba su antigua dirección, donde había vivido su niñez con su hermano, en otro, un aproximado de la edad en la que le perdió el rastro. Tenía que darle esta información al oficial, sin embargo cuando se aproximaba a la puerta principal vio algo curioso, enfrente de la puerta había otra hoja de papel, un escalofrío maligno recorrió su cuerpo, se acercó lentamente mientras gritaba. «Hola. Elizabeth». Refiriéndose a su esposa, Thomas. Dirigiéndose a su hijo, al no escuchar respuesta alguna se asustó aún más, y antes de leer el papel decidió subir a las habitaciones de ellos. El silencio reinaba en el segundo piso de la mansión, había un pasillo principal con puertas a los lados, cada una representando una habitación, la segunda a la izquierda es la habitación donde dormía la esposa del hombre, o al menos eso creía. El detective abrió lentamente la puerta, esperando lo peor. Nada, ni nadie, la cama estaba toda desordenada y no había nadie, no podía ser, la amada esposa del detective no estaba en la casa, él casi se desmaya del terror de imaginarse dónde podría estar, o quién podría hacerlo, rápidamente corrió hacia la siguiente puerta, la habitación de su hijo quien tampoco estaba, el detective gritó de dolor, al saber que su familia no estaba con él, a duras penas bajó la escalera, y se acercó a la nota, la misma letra que antes le hicieron pensar lo peor, y entre lágrimas leyó las palabras «Hola, hermano». El detective rompió a llorar porque supo que aquel caso criminal se convirtió en algo más que personal. Él sabía que tenía que informar de todo esto al oficial, así que sin dudarlo ni pensarlo, se encaminó hasta la estación de policía. Cuando llegó el oficial se asustó un poco al verlo llegar en ese estado, así que lo hizo sentarse y explicarle lo ocurrido, entre lágrimas el detective narró lo mejor posible los hechos, el oficial muy impresionado al conocer lo sucedido le dijo. «Escúchame Jack, tranquilízate, déjame los papeles e intentaré hacer lo posible con la información, tú vuelve a tu hogar y descansa». «Es que no puedo». Gritó, «No puedo, si no está mi familia». «Los encontraremos, pero debes tranquilizarte». El detective tuvo que volver, pero no tenía seguridad de nadie, ni de nada, sabía mejor que nadie y muy dentro de sí, que esto no terminaría bien. Pasaron varios días, y el detective no sabía nada acerca del paradero de su familia, él seguía en estado de shock, entre llantos, gritos y pesadillas pasaba los días, pero ese día ocurriría algo extraño. Era increíble ver cómo aquel hombre había establecido una rutina, se despertaba siempre cerca de las 7 de la mañana, tomaba un café o un té, regaba el jardín y las flores de su mujer, luego se sentaba frente a una mesa, y escribía lo que se le viniera a la mente, tipo 3 o 4 de la tarde recién comía algo y luego dormía, pero ese día, mientras regaba las flores de su mujer notó algo extraño, no podía explicarlo con exactitud, no, por lo menos hasta que comenzó a observar todo con un poco más de detalle, una de las rosas había sido cortada, se alteró mucho el hombre, imaginó lo peor, pensó que eso podía presagiar la muerte de su mujer. Ese día su rutina se vio perturbada, no comió ni durmió el resto del día esperando noticias, esperando malas noticias. Sin embargo no llegaron hasta después de 2 días. El oficial golpeaba su puerta, igual como lo hizo unos días atrás. «Jack, hay un problema», estas palabras hicieron retumbar muy fuertemente el corazón del detective. ¿Qué pasó?», dijo tartamudeando. «Hubo otro asesinato. ¿Hay alguna nota?», preguntando pálido especulando lo peor. «No, ninguna, pero encontramos esto», dijo sacando de su bolsillo una rosa, la misma rosa que antes había sido cortada. El terror invadió cada nervio del cuerpo del detective. «No puede ser», gritó.
La nueva escena a la que llevaron al nervioso detective, esta vez es un punto en medio de la nada, en el bosque, el cuerpo estaba totalmente quemado, sin embargo no habían rastros de fuego o cenizas a su alrededor, estaba en una posición artificial apuntando al norte, la víctima fue John Taylor, un comerciante del sector. Él no murió aquí, lo trasladaron desde otro punto. ¿Por qué lo dice?, preguntó el oficial. Porque no hay rastros de cenizas en el suelo, afirmó, lo hizo para que no encontrásemos testigos. Puede ser, pero ¿por qué la rosa? ¿Qué tiene que ver con usted? No lo sé, pero hace poco la misma desapareció de uno de los jardines de mi esposa. Este comentario hizo pensar al oficial, puesto que era muy extraño que sacaran una rosa de su casa sin que él se haya dado cuenta. Bien, pues ahora solo queda atrapar a su hermano, lo antes posible, antes que sigan los homicidios. Lo mejor será que prosiga con su investigación. El oficial se fue de la escena del crimen para dirigirse a la estación, muchas cosas pasaban por su cabeza en ese momento. Por su parte, el detective se dirigió a su casa, para seguir con su investigación en busca del paradero de su hermano y de su familia. Pero el oficial tenía preguntas, era tarde, así que no quiso perder un segundo más, y en cuanto llegó a la estación, desesperadamente comenzó a buscar entre sus papeles los que el detective le había entregado unos días antes. Tanto buscar y buscar rindió sus frutos, encontró los papeles, entre estos se hallaba uno que nombraba la propiedad donde el detective había vivido su niñez, una casita a las afueras de York. Y sin dudarlo se encaminó con la patrulla a dicha casa. Era de noche, y el largo camino era aún más largo estando totalmente oscuro. El detective se había quedado dormido, sin embargo unos ruidos extraños lo habían despertado, prendió una vela y bajó, fue hacia el gran salón principal adornado con pinturas y candelabros. Casi se desmaya al ver que delante de él se encontraban 4 personas pálidas y un niño, todas dándole la espalda, que al escucharlo acercarse hablaron con una clara y espectral voz, sin voltearse. «Hola Jack, ¿cómo has estado?» ¿Quiénes son ustedes?», dijo aguantándose sus ánimos de gritar horrorizado. «¿Nosotros, Jack?», preguntaron volteándose lentamente y dejando ver sus rostros cadavéricos. Eran todas las víctimas de su hermano, incluyendo a la familia del oficial. «Tú nos conoces muy bien. No puede ser, ustedes están muertos, yo lo vi», dijo retrocediendo lentamente. «¿Por qué te vas?», dijeron, notando la expresión de terror en su rostro. «Aún tenemos mucho que decirte». No quiero escucharlo», dijo mientras apresuraba más su ritmo. «Debes escucharlo». Dieron un grito espectral, transformando totalmente sus rostros, a seres provenientes del mismo infierno, de negros ojos profundos y boca con infinitos y oscuros vacíos infernales. Desaparecieron, pero sus murmullos aún se escuchaban. «¿Extrañas a tu familia, Jack?», preguntó con tono sarcástico uno. «¿Quieres verla de nuevo?», dijo otra. El susto hizo caer al suelo al detective, apagando su vela. Sí, claro que quiere. Debes ir a la cabaña, en el bosque. Ve a la cabaña y los encontrarás. Ve a la cabaña», gritó uno de ellos asustando al detective hasta el punto de desmayarlo. Mientras, el oficial se encontraba ya en la antigua casa, desde lejos se veía espectral. Tenía un árbol seco a su lado izquierdo que le daba un toque terrorífico, pero eso no podía detener al oficial, que estaba decidido a llegar. Se acercó, golpeó la puerta, que lentamente se abrió descubriendo a un octogenario, algo jorobado y con escasos pelos blancos en su cabeza. «Tengo unas preguntas que hacerle, señor». El detective se despertó de su desmayo unas pocas horas luego. Encontró al lado de su cabeza un pedazo de papel, que decía «la cabaña en el bosque». Tal vez por percepción o por instinto, él sabía que en esa cabaña se encontraba sufriendo su familia. Se levantó, buscó una lámpara de petróleo y la encendió, caminó por su silenciosa casa y salió, luego solo corrió en dirección a dicha cabaña, sin miedo alguno.
Cruzó el espectral bosque, lleno de árboles que lo observaban, y se detuvo al ver que llegó a esa maldita cabaña. Un extraño presentimiento recorrió su cuerpo, la puerta estaba abierta, la madera que componía la cabaña era antigua y rechinaba. Abrió la puerta y escuchó un grito. Eran su esposa y su hijo, estaban delgados, amarrados y vendados, pero vivos. El detective, con el alma llena de alegría, les quitó las vendas que cubrían sus ojos y bocas. Estos comenzaron a gritar. Él trató de tranquilizarlos diciéndoles: tranquilos, tranquilos, soy yo, Jack. Cuando los desató ambos con una rapidez sobrehumana, se alejaron y arrinconaron en una esquina gritando: déjanos, no nos dañes. Cualquier intento del hombre por tranquilizarlos fue en vano. Él estaba algo preocupado por esto. Sin embargo, al escuchar unos pasos del otro lado de una de las puertas de la cabaña, la ira se adueñó de él y de una fuerte patada abrió la puerta de dicha habitación. Su sorpresa fue mayor cuando encontró que dentro de esta no había nadie, solo un espejo grande. El oficial mientras se encontraba con el padre del detective, conversando. ¿A qué viene, oficial? ¿Ocurrió algo?, dijo con serena voz el anciano. Nada aún, solo quiero hacerle unas preguntas que conciernen a su hijo Jack. A ese muchacho, dijo con una sonrisa de padre que recuerda cómo su hijo juguetea inocente, tantos buenos recuerdos, desean pasar. Dijo cediéndole el paso de la puerta hacia la casa. Gracias, pasó, tomó asiento. El anciano cerró la puerta y lo acompañó. Recuerdo cuando era solo un niño y jugaba, han pasado tantos años desde la última vez que lo vi, siempre tuvo mala memoria, era su maldición. ¿Así? Preguntó, pensando en que era extraño porque pudo recordar esa casa. Sí. ¿Y qué puede decirme acerca de su hermano? ¿Hermano? Jack nunca tuvo ningún hermano. Mientras tanto, el detective se encontraba frente a frente con su reflejo. Para él, era un monstruo. Lentamente se acercó, dejando la lámpara de petróleo en una pequeña mesa junto a este, hasta que vio cómo su reflejo movía la boca para decir: por fin nos encontramos frente a frente, hermano. No puede ser, dijo estupefacto. Oh, claro que sí, es real, soy real, dentro tuyo, o más bien, mío. Pero, ¿qué hablas? No me digas, ¿tanto te extraña? No, tú no puedes ser una invención de mi mente, no estoy loco. No, claro que no, tú eres una invención mía, siempre lo fuiste. Todo esto no forma más que parte de mi plan, todo está maravillosamente diseñado para que caigas en mi telaraña, tú, los espectros, las notas, los homicidios, hasta el secuestro, todo es parte de mi plan, que se llevó a cabo a la perfección. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para que me conozcas, todo esto es un juego, siempre lo fue, un juego de gato y ratón. Creíste que me atrapaste, pero no sabías que en realidad te atrapé yo, soy el gato. ¿Y por qué mi familia? Porque todo lo tuyo también es mío, porque yo hago lo que quiero con lo que es mío. Además, no habría sido tan divertido, saber que estabas sufriendo era regocijante. No, tú no eres real, yo lo sé. No, tú no eres más que una invención de mi mente. De pronto se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal de la cabaña, y luego en la puerta de la habitación. Adiós, dijo con el tono más altanero el que ahora sabía, no era su hermano. El detective se volteó con lentitud y vio al oficial apuntándole con un arma, exclamando: Detective Jack Clapton está bajo arresto por múltiples homicidios y por secuestro.